No te resignes al robo de combustible. Hoy voy a enseñarte cómo mejorar la rentabilidad de tu empresa seleccionando un sistema de control de combustible efectivo. Te garantizo que al finalizar el entrenamiento tendrás todos los conocimientos necesarios para seleccionar el sistema de control de combustible que más te conviene y reducir costos en tu operación. Soy John Espinal, fundador de ITK Soluciones. Y desde el año 2012 he estado ayudando a más de 4.000 empresas de todas las industrias a controlar el robo de combustible en tractocamiones, maquinaria terrestre, maquinaria anfibia, grúas, tractores, tanques estacionarios, embarcaciones, dragas, rigs y plataformas petroleras. Para tu conveniencia, hemos dividido el entrenamiento en 4 capítulos. En el primer capítulo trataremos cómo ocurre el robo de combustible. Identificarás las 8 modalidades de robo de combustible que más afectan la rentabilidad de tu flota. En el segundo capítulo trataremos cuál sistema de control de combustible es más efectivo. Hemos recorrido el mundo, importado y puesto en producción diversas tecnologías. A continuación conocerás las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Trataremos control de combustible en Excel, iButtons, tarjetas RFID, sellos mecánicos, sensores de combustible resistivos, sensores de combustible acústicos o también llamados de ultrasonido, integraciones CAN-bus y por último sensores de combustible de alta precisión. Seleccionar la tecnología equivocada para controlar el combustible te traerá importantes pérdidas de tiempo y dinero. Aprende a continuación cuál de estas tecnologías realmente traerá ahorros a tu empresa. En el tercer capítulo trataremos el componente más importante en un sistema de control de combustible, es decir, el software. Realizaremos una demostración donde identificarás robos de combustible reales, estaciones de combustible que entregan una medida inferior a la real debido a descalibración del surtidor y analizaremos el rendimiento en kilómetros por galón de un tractocamión en rutas nacionales con 52 toneladas. En el cuarto capítulo conocerás los ahorros obtenidos por empresas que llevan utilizando sistemas de control de combustible de alta precisión desde el año 2012. También las razones que los han llevado a continuar utilizando el sistema incluso después de haber renovado toda su flota. En este primer capítulo trataremos cómo ocurre el robo de combustible, es decir, trataremos las 8 modalidades de robo de combustible que más afectan la operación de tu empresa. Siendo un tema de tanto interés, hemos escrito un artículo para que puedas consultarlo. Básicamente puedes ingresar a Google y buscar cómo ocurre el robo de combustible. Y ahí encontrarás el primer artículo. Entonces ingresas y básicamente entonces ahí tenemos las 8 modalidades de robo de combustible que más ocurren en la actualidad en diferentes empresas. El primer punto que tenemos identificado es extracción en la ruta y venta en el mercado negro. Esta es una de las técnicas más comunes donde el conductor del tractocamión recibe el tractocamión, inicia su ruta y básicamente entonces 2 kilómetros antes de Aguachica se detiene y vende 6 galones de combustible. 6 galones a la ida, 6 galones a la venida. 6 a la ida, 6 a la venida. Tenemos lógicamente conductores que venden 8 galones, hay otros que venden 13 galones, pero comúnmente hemos encontrado que 6 galones es como la práctica más común. En el artículo encontrarán básicamente un link que dice Pimpineo o Ordeño, donde podrán dar clic y ver una demostración real de cómo se lleva a cabo esta práctica en la actualidad. Bien, el segundo punto que tenemos es la extracción en los estacionamientos. Y básicamente, siguiendo con nuestro ejemplo, ese conductor pasa por Aguachica, sigue hacia Barranquilla y en Barranquilla básicamente deja el vehículo en un estacionamiento donde los vigilantes de ese estacionamiento comúnmente hemos encontrado que ya tienen el kit. El kit son las pinzas y los destornilladores y con esto básicamente se dedican a desconectar
las mangueras de succión, desconectar el sensor de combustible resistivo, porque todos sabemos que es muy común que el conductor pues deje la boca del tanque con un candado y la deje tapada. Entonces, pues básicamente hemos encontrado esta que es una práctica común de los vigilantes de los estacionamientos. Hemos encontrado que muchos de ellos tienen la práctica de extraer también 6 galones de combustible los lunes, los miércoles y los viernes. Muy raras veces se ha podido identificar que son terceros que perpetran el estacionamiento, y lo que hemos encontrado comúnmente es que son los propios vigilantes del estacionamiento los que llevan adelante esta práctica. En tercer lugar, tenemos entonces las facturas ficticias, donde básicamente encontramos que el conductor, antes de salir a su viaje, llama a Julio y le dice: Julio, sácame una factura por ahí por 120 galones de combustible. Y Julio, pues básicamente empieza a observar, tiene 4 o 5 horas antes de que el conductor llegue, empieza a identificar quién durante ese periodo de tiempo, pues compra 100 galones o 110 galones o 120 galones o 130 galones para hacer esa factura con la placa del vehículo del que lo acabaron de llamar. Entonces, pues básicamente lo que ocurre es que el conductor pasa por ahí, no compra ningún combustible, lo que hace es comprarle la factura a Julio, Julio le vende la factura, el conductor recibe una factura por 130 galones de combustible, y lo que hace ese conductor básicamente es regresar acá, al punto número 1, donde otros de sus compañeros vendieron el combustible, y lo que hace comúnmente es comprar 80 galones o 90 galones, pero lo que va a ocurrir realmente es que va a relacionar a su empresa 130 porque ya tiene una factura que teóricamente es una factura legítima. Luego, avanzando hacia el cuarto punto, entonces tenemos los abastecimientos inferiores al facturado, donde básicamente vamos a encontrar que el conductor del equipo llega a abastecer combustible, y no solamente llega él, sino que llegan los primos, llegan los tíos, llegan los familiares en sus camionetas, todos abastecen combustible, y pues básicamente sale una única factura. Aquí también podemos contar el evento en el cual el conductor pues realiza el abastecimiento, pero adquiere 120 galones, de los cuales 6 entraron en una pimpina, 6 entraron en otra pimpina, y el restante efectivamente entró en el tanque. Entonces esto también está considerado dentro de este cuarta categoría. Bien, como quinta modalidad tenemos una de las más importantes de nuestra lista: la descalibración de los surtidores y dispensadores de combustible. Básicamente nos hemos encontrado que el operador de la estación de servicio siempre tiene a mano una herramienta para tener mayor rentabilidad, y esa herramienta básicamente es disminuir el tamaño de la medida, es decir, hacer una venta con una medida de galón más pequeña. Entonces aquí pues vamos y abastecemos el combustible, pedimos, el conductor hace una solicitud de abastecer 120 galones, el surtidor indica 120 galones, le entregan una factura por 120 galones, pero entraron en el tanque 112 galones o 115 galones o una medida inferior a la medida realmente adquirida. Esto ocurre pues siempre el operador de la estación de servicio tiene a mano, para generar mayor rentabilidad, la herramienta de que sus equipos estén calibrados con una medida más pequeña. Todos sabemos que existe la teoría de que existe personal certificado, que ese personal es certificado por el mayorista y que básicamente cumple todos unos estándares y unos protocolos, pero también todos sabemos que en la realidad y en la práctica la calibración de un surtidor de combustible termina o se hace con base en la pregunta del certificador o de la persona que va a hacer la calibración. Le dice al operador o al dueño de la estación de servicio: patrón, ¿en cuánto le dejo el surtidor? Y él le dice: déjelo en -2, déjelo en -3, déjelo en -5, etc. Entonces este es un punto de bastante importancia, es un punto que para todos nuestros clientes ha representado ahorros de alrededor del 4% en el gasto mensual en combustible. Entonces realmente vale la pena tenerlo dentro del análisis que estamos haciendo. Hemos encontrado estaciones en Colombia que están en -12.
¿sí? Entonces, para que tengan una idea que realmente va a ser beneficioso para la rentabilidad de sus empresas, poder identificar este tipo de estaciones. En el artículo van a encontrar un link que dice ver cómo se descalibra en un minuto un surtidor o dispensador. Si usted es una empresa de construcción y aún está utilizando en sus tanques estacionarios los surtidores de combustible convencionales basados en engranajes o basados en turbinas, pues le recomendamos entrar y ver este artículo donde le explicamos cómo la persona que opera el camión cisterna y que va a llevar a su obra 3.000 galones de combustible, recibe 3.000 galones de combustible en la mañana, entrega 3.000 galones de combustible durante el día y finalmente le quedan 100 galones en el tanque. En ese video explicaremos en particular cómo eso ocurre como algo muy recurrente y muy común en todos los proyectos de construcción. Bien, luego tenemos el sexto punto, ahorrando los viáticos, donde básicamente encontramos todos estos conductores que reciben un dinero para quedarse en hotel durmiendo y pues básicamente no lo hacen, ¿sí? En la práctica real lo que ocurre es que se quedan durmiendo en el vehículo, trayendo un impacto muy grande en los costos de operación, puesto que todos sabemos que un tractocamión puede generar un gasto aproximado de 1.4 o 1.5 galones por cada hora que el conductor se quede en el equipo pedaleándolo para que se mantenga en ralentí, para que se mantenga prendido y para tener el aire acondicionado funcionando. Entonces, y eso es solamente el costo de entrada, es decir, si un conductor hace un viaje y se queda durmiendo 4 horas, nos va a traer un gasto de 6 galones, pero eso es solamente el inicio de la situación, porque todos sabemos que hay un impacto muy grande en el aceite y sabemos también que hay un impacto muy grande de desgaste de la máquina, porque pues este tipo de motores y de equipos no están diseñados para que las personas se queden operándolos en ralentí durante tanto tiempo. Entonces, este es el sexto punto. Luego tenemos el séptimo punto, que también es un punto de vital importancia para todas aquellas empresas de construcción. Y este punto básicamente consiste en que llegamos el día martes a trabajar y llega la cuenta de las horas extras del sábado, las horas extras del domingo, las horas extras del lunes porque fue feriado y la cuenta de todo el combustible que gastaron. Entonces, teniendo un buen sistema que les permita monitorear y controlar estas prácticas, nos vamos a dar cuenta realmente de que en muchos de esos casos ni siquiera prendieron las máquinas, ni siquiera les pusieron la llave. Entonces nos vamos a encontrar que ahí tenemos esa situación y finalmente lo que va a ocurrir es lo que ha ocurrido ya con muchos clientes que han logrado reducir en 15 millones de pesos semanales las horas extras, pudiendo controlar esta situación. Por último, tenemos la modalidad octava que realmente decidimos incluirla en el artículo, pero no es realmente una situación de robo de combustible, pero es una situación que tiene un impacto muy grande en la rentabilidad de ustedes y tiene un impacto en el gasto en el combustible y son básicamente los hábitos de conducción. Entonces hemos descubierto conductores que tienen 30 años manejando el tractocamión y no aprendieron, ¿sí? Son conductores que generalmente van en exceso de velocidad. Generalmente a causa de eso tienen frenadas, giros bruscos, aceleraciones bruscas, etcétera, etcétera. También tienen temas de ralentí. En general son personas que no aprendieron a identificar el concepto de la inercia y cuando tenemos un tractocamión con 52 toneladas, si lo estamos acelerando y desacelerando, acelerando y desacelerando continuamente, pues finalmente ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que este es un conductor que haciendo los mismos recorridos, yendo en caravana, haciendo los mismos recorridos que otros de sus compañeros, llevando la misma carga en el mismo tipo de máquinas, es un conductor que nos va a traer unos costos de 10 millones y medio de pesos al mes, mientras que los otros nos están trayendo un costo de 9 millones. Entonces es un punto bastante importante. Una vez que el robo de combustible es controlado, entonces va a ser muy importante que puedan moverse a esta etapa donde tengan una herramienta o un sistema que les permite identificar realmente cuántos kilómetros por cada galón de combustible les está entregando cada uno de los conductores de su flota y que puedan rankearlos por ruta
por tipo de equipo y que puedan ustedes tener esa información de quiénes son sus mejores conductores y quiénes son sus peores. En este capítulo trataremos las ventajas y desventajas de los sistemas de control de combustible disponibles a nivel mundial. Hablaremos de Excel, hablaremos de iBottoms, tarjetas RFID, sellos mecánicos, sensores de combustible resistivos, sensores de combustible acústicos, sensores de combustible por CAN bus y por último conversaremos sobre los sensores de combustible de alta precisión. Comenzamos entonces con Excel. Excel es el sistema de control de combustible más común que existe hoy en día. Hemos tenido oportunidad de visitar empresas que tienen miles de vehículos y comúnmente todas utilizan Excel. Y el Excel pues básicamente comienza siendo una hoja de cálculo donde se registran los viajes, se registran los orígenes, los destinos, luego se tiene el kilometraje de cada origen a cada destino. Y esa digamos que es la hoja de inicio, pero a medida que va pasando el tiempo entonces la hoja se va empezando a complicar, donde ya se le adiciona entonces si el equipo va cargado, si no va cargado, cuál es la estimación o lo que creemos que el tractocamión o el equipo debería consumir en esa determinada ruta o en ese determinado trabajo que esté haciendo. Y pues básicamente hemos visto en empresas que tienen miles de tractocamiones que finalmente todas estas tablas y estas estimaciones le están dejando al conductor 90 galones de combustible mensuales. Ese digamos que ha sido lo que hemos encontrado de visitar muchas empresas, algunas de ellas con miles de equipos. Entonces pues finalmente dado esto, el Excel es el sistema de control de combustible más impreciso que existe, puesto que estamos basados únicamente en una estimación, en una suposición de cuánto combustible realmente va a consumir el equipo en esa determinada ruta. Y pues todos sabemos que existen muchísimas métricas que afectan el rendimiento del combustible, como la altimetría, como el peso, en fin, existen muchísimas métricas. Entonces hemos llegado a la conclusión que el Excel pues es el sistema de control de combustible más impreciso que existe. Continuando con nuestro análisis, encontramos entonces también los iBottoms, que son los equipos que comúnmente los vemos, en algunas ocasiones los vemos, por ejemplo, en los tractocamiones como con un cordón de teléfono. Y básicamente el objetivo de este sistema consiste en que cuando el conductor va a abastecer combustible, él se identifica ante la estación de servicio con un iBottom, con un dispositivo de este estilo, y básicamente pues con esto la estación de servicio puede entregarle un combustible que posiblemente fue preaprobado por la empresa. Es un sistema muy bueno para el despacho de combustible. Sin embargo, para controlar el combustible es un sistema que no tiene mucha utilidad. ¿Por qué razón? Porque si la estación de servicio está descalibrada y estamos comprando 150 galones y entraron en el tanque 140 galones, pues nos van a entregar una factura de 150 galones y finalmente en el sistema va a quedar registrado que nos entregaron 150 cuando en el tanque realmente entraron solo 140. Entonces ese digamos que es el primer problema que tiene esta tecnología. También es una tecnología que si el vehículo sale de ahí y más adelante el conductor vende el combustible, mete una manguera en el tanque, extrae 6 galones para venderlo en un punto de comercio ilegal de combustible, pues básicamente nos vamos a encontrar que este sistema tampoco nos reporta este tipo de anomalías. Por esa razón identificamos los iBottoms, ¿cierto? O que exactamente es lo mismo, las tarjetas RFID o los anillos RFID que van en el tanque, como un sistema que son buenos sistemas para la estación de servicio, para centralizar el proceso de la venta, para que el conductor no tenga que tener dinero con él y pagar el combustible, o tener tarjetas de crédito y pagar el combustible él mismo, puesto que el proceso de venta se hace de una forma centralizada. Pero finalmente pues no es un sistema de control de combustible que les vaya a ayudar a controlar el robo de combustible. Muy bien, continuando en nuestro recorrido, entonces tenemos los sellos mecánicos, y estos equipos son todos este tipo de sistemas que hemos venido encontrando que se instalan de manera física en los tanques
y que tienen una finalidad que consiste en lograr que el conductor no extraiga el combustible. Entonces se instalan unos sellos antisifones en la boca de los tanques, se colocan unas pastas acrílicas en cada uno de las mangueras, en cada conexión, y entonces empiezan los problemas, porque al principio usted mira su equipo y le encuentra que tiene 8 puntos que debe cubrir, ya sea con sellos mecánicos, con antisifones, con pastas acrílicas, pero si usted mira su equipo en 8 días, básicamente va a encontrar que ya no son 8 puntos, no va a encontrar que tal vez ya son 12, es decir, que le faltaron 4. Y finalmente, cuando usted coloque esa tecnología en producción, pues se va a dar cuenta que para que esa tecnología le funcione bien, usted debe tener un ejército de personas ubicados en cada una de sus obras, en cada uno de sus puntos donde abastece el combustible, o en cada uno de sus sitios, digamos, más relevantes, donde hay cargues y descargues, verificando minuciosamente si alguno de esos sellos ya fue alterado. Y esa verificación no la puede realizar el vigilante. Es una verificación que tiene que realizar una persona, un mecánico experto. Y pues desafortunadamente nos hemos dado cuenta que las empresas pues definitivamente no cuentan con esa capacidad. Por lo tanto, este es un sistema que en nuestra experiencia lo hemos desinstalado mucho porque no da resultado. Solo presenta al principio, los primeros días presenta un buen resultado, pero de ahí en adelante pues se hace casi imposible que se pueda hacer una inspección recurrente a cada uno de los equipos para poder identificar si en alguna de las mangueras ya le colocaron una válvula y ya están haciendo extracciones por ahí, o si vulneraron alguno de los sellos, etcétera. Bien, vamos a empezar a hablar entonces ahora de unos equipos que son unos equipos que tienen de una manera electrónica un control que nos va a ofrecer un nivel de detalle y una información un poco más precisa que lo que venimos conversando hasta el momento. Entonces, comenzamos con los sensores del tipo resistivo, que es este equipo que está aquí. Y básicamente entonces los sensores resistivos pues son unos equipos que tienen una ventaja muy importante, y es que en general cuestan 0 pesos. Porque ya todos sus vehículos los tienen. Si usted va y verifica los tanques de sus máquinas, los tanques de sus tractocamiones, usted se va a encontrar que este equipo ya está instalado en cada uno de sus tanques, y que el fabricante internacional, Kenworth, Caterpillar, etcétera, etcétera, pues ya instaló un equipo de este estilo en su tanque, y ese equipo pues tiene una función particular que consiste en avisarle al conductor en el tablero mediante un indicador cuándo debe abastecer combustible. Entonces nos encontramos básicamente que esa es la ventaja que tiene esta tecnología, que cuesta 0. Sin embargo, nosotros comenzamos en el año 2012 a utilizarla. Fue el primer sistema que pusimos dentro de nuestra misión de controlar el robo de combustible. Fue el primer equipo que estuvimos probando, y nos encontramos, después de un buen tiempo de tenerlo en producción, nos encontramos con la consulta de todos los clientes donde instalamos. Más o menos al pasar un año, casi todos vinieron donde nosotros y nos dijeron: no tendríamos ningún inconveniente en invertir 1 millón o 2 millones de pesos en tener un sensor de combustible que nos entregue una mayor precisión. Eso ocurrió básicamente por 3 razones. La primera razón es que este equipo tiene un primer problema muy importante que se llama zonas muertas. Recordemos cómo funciona el equipo. Básicamente aquí tenemos un flotador, y este es un flotador que está todo adentro del tanque. Si ustedes observan sus tanques, van a encontrar que en la parte del lomo del tanque van a verificar esta cabeza, es decir, que toda esta pieza está adentro del tanque. Y la forma de medición que tiene este equipo básicamente consiste en que este flotador se mantiene a nivel donde está el combustible. Entonces él tiene aquí en la parte de abajo una resistencia variable, y con base en esa resistencia, dependiendo de la ubicación, pues entrega un nivel de resistencia que ya aparece allá en el indicador del vehículo. Por lo tanto, entonces el conductor
puede identificar con claridad en el tablero cuándo debe tanquear, y esa es la misión principal que tiene este equipo. Entonces, pensando el equipo que tenemos aquí en este momento, este sensor de tipo resistivo para controlar el robo de combustible, nos encontramos entonces con un primer problema muy grande, que consiste en que el lomo del tanque llega hasta acá, pero el medidor solo llega hasta aquí. Entonces tenemos un espacio gigantesco, donde si tenemos un tractocamión de 120 galones, en este espacio pueden caber 12, 14, 15 galones perfectamente. Por lo tanto, si tenemos un robo de combustible cuando tenemos el tanque lleno completamente de 6 galones, de 8 galones, de 10 galones, no nos vamos a dar por enterado. Entonces aparece eso que se denomina zona muerta superior. Entenderán que también ocurre el mismo problema con la zona muerta inferior, donde también pues existe, cuando el equipo ya llegue a ese punto allá, si hay una extracción en ese fondo del combustible, pues tampoco la vamos a identificar. Ese es el primer problema que tiene esta tecnología. El segundo problema que tiene que ver con el oleaje. Es decir, a medida que el conductor tiene giros, tiene frenadas, tiene cambios de inclinación, pues todos sabemos que es normal que el combustible en el tanque tenga oleaje. Y lo que ocurre es que este equipo empieza entonces a moverse. Y eso conlleva a que tengamos en el software un problema de gran consideración que se conoce como las tormentas de falsos eventos. Entonces, cada vez que el equipo se inclina y se recupera, tenemos un evento que dice que hubo una extracción, y luego hay otro evento que dice que hay un abastecimiento. Entonces nos dice que le sacaron 10 galones, luego nos dice que le echaron 8, luego nos dice que le sacaron 8 galones, luego nos dice que volvieron, que abastecieron 9 galones, y esa situación pues hace que se necesite personal experto para poder identificar cuáles realmente fueron extracciones. Y con un equipo de este estilo, pues que va a tener, digamos, una variabilidad, esa tarea se hace una tarea casi imposible de lograr. Por más personal que pongamos a analizar todos esos falsos eventos, se va a complicar la identificación de las extracciones. Existen algunas formas para mitigar ese efecto, y básicamente pues uno podría, en lugar de mostrar el dato real que está entregando el sensor, sacar un promedio de los 10 minutos y ahí vamos a ver una línea muy bonita, ¿cierto? Sin embargo, cuando haya una extracción, esa extracción también se va a diluir en esa línea por estar sacando promedios por 10 minutos. Entonces pues es una situación directamente asociada al principio de funcionamiento del equipo, que es con base en movimientos, con base en esta boya, y que va a dificultar tremendamente que podamos realmente identificar extracciones y controlar el robo de combustible. En tercer lugar, con esta tecnología tenemos otro inconveniente, y el inconveniente tiene que ver con la durabilidad. Ustedes podrán ir y verificar 100 tractocamiones, se van a dar cuenta que ya hay 60 que este equipo no les funciona y que ya el conductor pues está midiendo con una varilla o está ojo mira por la boca del tanque y más o menos sabe cuánto combustible hay, porque el equipo ya definitivamente dejó de funcionar. Entonces pues básicamente esa es el tercer punto que tenemos en esta tecnología, que también es bastante problemático. Entonces, dado que en esa experiencia donde nosotros empezamos a instalar esto en diversas flotas y regresaron la gran mayoría de los dueños de esas flotas y nos dijeron, bueno, nosotros sabemos que ustedes no nos cobraron un sensor de combustible porque iban a usar el sensor de combustible que ya estaba en nuestros tanques, entonces nos informaron que no tendrían ningún inconveniente en invertir 1 millón o 2 millones de pesos en un sensor de combustible que les entregara una mayor precisión, y eso ocurrió porque se dieron cuenta que efectivamente controlar el combustible pues traía unos ahorros de gran consideración para su operación. Entonces ahí nosotros nos dimos a la tarea de recorrer el mundo y estuvimos en Brasil, estuvimos en India, estuvimos en Rusia y estuvimos en Estados Unidos identificando otras tecnologías que pudieran ayudarnos para controlar el combustible con una mayor precisión. Y en ese recorrido entonces nos encontramos con los sensores acústicos o sensores de ultrasonido. Acá tenemos uno, los más comunes son redondos. Básicamente este tipo de equipos
sensores de combustible por ultrasonido o también llamados acústicos tienen un principio de operación que consiste en que ellos generan una onda de radiofrecuencia. Esa onda de radiofrecuencia sube por el combustible y cuando hay cambios de densidades la onda rebota. Estando el equipo puesto y pegado debajo del tanque, él tiene la capacidad de identificar el tiempo que demora la onda en ir y regresar, de tal manera que puede medir el tiempo, y si tenemos el tiempo, entonces básicamente con una tabla de calibración podemos saber cuánto combustible hay en el tanque. Entonces era una tecnología bastante prometedora, la trajimos, la pusimos en producción y empezamos a evaluarla y nos encontramos con dos problemas principales. El principal problema tiene que ver con la precisión, donde básicamente el equipo, cuando el vehículo se inclina o cuando tiene giros o cuando hay oleaje en el tanque, el equipo empieza a entregarnos datos erráticos y esos datos erráticos nos llevan al problema que ya conversamos, que consiste en las tormentas de falsos eventos. Luego, ya saben, existe la posibilidad de promediar, pero ya también saben el problema que eso trae. Y en segunda instancia nos encontramos con otro problema también de gran consideración, que lo denominamos nosotros un problema de tipo logístico, y consiste en que esta es una tecnología que va pegada debajo del tanque y nosotros pusimos los equipos y resulta que los equipos empezaron a llegar al escritorio del dueño de la flota y el conductor le dice: patrón, justo ahí en la trocha rebotó una piedra y justo le dio al equipo. Los equipos son de un tamaño bastante pequeños, ¿sí? Sin embargo, esa es una situación que va a empezar a ocurrir y va a ocurrir con muchos conductores, y de hecho en las pruebas que nosotros hicimos pues nos llevó a que la inversión quedara en el limbo, porque empezaron a llegar los equipos destruidos y pues viene algo que es totalmente indeseable y es la incertidumbre. Es decir, usted como dueño de una flota no puede reclamarle al conductor que él sacó un martillo y le dio un martillazo al sensor porque usted no tiene esas evidencias, ¿sí? No puede hacer ningún proceso disciplinario y simplemente tiene que quedarse con esa información y asumirla, y eso pues va a conllevar a que sea una inversión que muy probablemente va a quedar en el limbo. Entonces, teniendo este aspecto en consideración y teniendo en consideración también la baja precisión que tiene la tecnología, tomamos la decisión de no continuar comercializando este tipo de equipos y pues quedaron definitivamente descartados de nuestro portafolio. En tercera instancia nos movimos entonces a otra tecnología, que fue la tecnología de CAN bus, donde por medio de una unidad GPS podemos conectarnos a la computadora que tiene el vehículo y básicamente pues tomar la información que nos entrega la computadora. Es un sistema que tiene algunas ventajas y una de ellas es que la instalación es una instalación muy sencilla. Simplemente hay que identificar dos líneas que vienen de la computadora que se llaman CAN-L y CAN-H, y con estas líneas pues básicamente podemos tomar toda la información que nos entregue la computadora. La computadora entre toda la información que entrega un estimado del combustible que ha consumido el vehículo. Bien, entonces pues parece una tecnología bastante prometedora, comenzamos a hacer pruebas con ellas y nos encontramos que es una tecnología que tiene un 20% de margen de error. El margen de error en esta tecnología comienza porque la tecnología no tiene una buena precisión para saber cuánto combustible entró al tanque. Los equipos de CAN bus o las computadoras de los vehículos que tienen esa información básicamente están leyéndola de este sensor. Y ya conversamos que este sensor pues tiene diversos problemas, entre ellos las zonas muertas. Entonces es un equipo que no tiene precisión en cuánto combustible entró al tanque, y en cualquier análisis de rendimiento de combustible que usted vaya a hacer o de control de combustible, si usted no tiene claridad sobre cuánto combustible realmente entró al tanque, está perdido, porque cualquier análisis que vaya a realizar pues parte del tiquete que entregaron en la estación de servicio, que dice
que abastecieron 150 galones, pero en realidad por gran cantidad de factores como los que explicamos en el capítulo anterior, cómo ocurre el robo de combustible, pues nos vamos a encontrar que probablemente tenemos 150 galones en el tiquete, pero realmente al tanque entraron solo 140. Entonces, teniendo esto en consideración y también muy especialmente que nuestra visión de controlar el combustible es una visión de controlar el combustible de principio a fin. Es decir, nosotros queremos, por ejemplo, si usted es una empresa de construcción y tiene un camión cisterna con 3 compartimientos atrás y 3 tanques de abastecimiento, nosotros queremos entregarle la información de cuánto tanqueó esa cisterna, tanto en sus tanques traseros como en sus tanques de abastecimiento. Luego, cuando esa cisterna llegue a su obra y descargue en el tanque estacionario, nosotros también queremos decirle cuánto combustible realmente entró al tanque estacionario. Queremos decirle cuánto combustible salió del tanque estacionario. Y queremos decirle cuánto combustible cargó el camioncito cisterna o carro taller que tiene allá en la obra para transportar ese combustible y llevárselo a cada una de sus máquinas, porque pues todos sabemos que las máquinas no vienen a tanquear hasta el tanque estacionario. También queremos informarle entonces qué ocurre con el combustible en ese carro taller y cuánto combustible entregó el carro taller a cada una de sus máquinas o sus volquetas o sus equipos en la obra, de tal forma que usted tenga una visualización completa de qué está ocurriendo el combustible desde que lo compró hasta que sus equipos lo consumieron. Entonces, en esa línea, teniendo esa misión, definitivamente la tecnología de CAN bus se queda tremendamente corta, ¿sí? Porque si analizamos el primer elemento que conversábamos, que es el tractocamión cisterna que trae 8.000 galones de combustible, pues nos vamos a encontrar que ese CAN bus pues no tiene cómo medir la cisterna. Si ese equipo es un poco antiguo, muy probablemente no tiene computador, no vamos a poder ni siquiera medir el combustible que está consumiendo el equipo, ¿sí? Luego de ahí pasábamos al tanque estacionario. En el tanque estacionario no hay motor, por lo tanto no hay ningún CAN bus a que conectarnos y entonces ahí estaríamos realmente cortos. Y así sucesivamente, si miramos el resto de los equipos, nos vamos a dar cuenta que en las obras que tenemos, en los equipos que tenemos trabajando en obras, muchos de ellos no tienen computador a bordo, por lo tanto no tienen CAN bus, por lo tanto no podemos leer esa información. Entonces, en conclusión, este equipo es un equipo que también se quedó corto y pues básicamente decidimos no comercializar las integraciones CAN bus para controlar el combustible. Entonces, a esta altura ya habíamos probado todas estas tecnologías. Básicamente ya estábamos casi sin más opciones y tuvimos la iniciativa, una última iniciativa fue identificar cuál tecnología de control de combustible usa la industria aeronáutica. Y en ese proceso nos encontramos entonces con este equipo. Y básicamente este equipo es un sistema de control de combustible que no tiene ninguno de los problemas que hemos venido conversando durante toda la charla. Vamos a comenzar. Evaluemos el principio de funcionamiento. Entonces, esta es una tecnología que no tiene ninguna pieza móvil. Y es muy importante identificar eso, porque hoy en día si usted compra un tractocamión internacional y saca este sensor, usted se va a encontrar que es muy parecido a este, solo que es más grande este cilindro y básicamente es más grande. ¿Por qué? Porque esta boya que tenemos aquí en forma de péndulo ya no viene así en forma de péndulo, sino que viene por dentro. Entonces usted un sensor de ese estilo lo toma y lo voltea y usted escucha que él suena stack y lo voltea nuevamente y él suena stack. Es decir, es un sensor de combustible resistivo que tiene piezas móviles adentro y ya conversamos todos los problemas que tiene de precisión, de durabilidad, etcétera, ese tipo de tecnología. Entonces, importante, este equipo que estamos viendo en este momento no tiene ninguna pieza móvil. Nosotros lo podemos voltear, lo podemos poner como queramos y no vamos a escuchar ningún movimiento porque no tiene por dentro ninguna pieza móvil. ¿Cómo funciona? Entonces él tiene aquí una cabeza con unos componentes electrónicos avanzados que le permiten sensar el nivel en el que está el combustible. Básicamente el combustible ingresa por aquí y este equipo con esta cabeza
sensa e identifica cuál es el nivel donde está el combustible. Entonces, teniendo esto presente, nos encontramos en primera instancia con el primer problema que veíamos hace un rato, que eran las zonas muertas. Entonces, esta tecnología no tiene ninguna zona muerta. ¿Por qué razón? No tiene ninguna zona muerta porque la vamos a cortar a la medida del tanque. Entonces, si su tanque mide 65 centímetros, vamos a cortar este sensor en 64, porque en la parte de abajo del tanque se va generando un moho y se va haciendo un moho que nos va a obstaculizar el flujo. No queremos que se obstaculice y tengamos tareas de mantenimiento innecesarias. Entonces cortamos el sensor 1 centímetro arriba y posteriormente procedemos a instalarlo. Con eso vamos a tener la medida del tanque desde el fondo hasta el tope. Desde el fondo hasta el tope, es decir, no vamos a tener zonas muertas en el tanque. Bien, ese es el primer punto muy importante comparando este con otras tecnologías. El segundo punto que veíamos era el oleaje. Básicamente, esta tecnología que tenemos aquí nos va a entregar unos datos en un rango de 20 galones. Usted mira el gráfico y va a encontrar que esto permanentemente se está moviendo y tiene un rango en un tanque de un tractocamión convencional de 120 galones. Usted se va a encontrar que este equipo le muestra unas oscilaciones de 20 galones. Muy bien, con este equipo usted va a encontrar unas oscilaciones en un rango de 2 galones, ¿sí? Básicamente eso ocurre ¿por qué razón? El combustible externo al sensor pues continúa con un oleaje, con el mismo oleaje que ha tenido siempre. Sin embargo, el combustible que está por dentro del cilindro es un combustible que no tiene un oleaje de tanta magnitud. El oleaje se reduce y adicionalmente esta cabeza que tenemos aquí pues tiene unos microcontroladores que son muy avanzados, que identifican y ejecutan una tarea para que tengamos un dato que tiene una corrección que se hace en cuestión de segundos y que no nos va a impactar realmente el resultado final de llevarnos como las otras tecnologías donde íbamos a perder, por ejemplo, la capacidad de identificar algunas extracciones que ocurrieran de bajo galonaje. Entonces, esta tecnología, pues básicamente en ese punto de oleaje también supera ampliamente a las demás. Muy bien, y por último hablábamos de la durabilidad. Entonces este equipo que tenemos aquí básicamente es un equipo bastante durable, ¿sí? Nosotros le decíamos a los clientes cuando empezamos en el 2013 a implementar este tipo de tecnologías, les decíamos que hicieran una estimación de que el equipo les iba a durar 3 años. Y pasaron los 3 años, y pasaron los 4, y pasaron los 5 años, y tenemos clientes que incluso ya hasta este momento han vendido toda la flota y nos han pedido en algunos casos tomar los equipos e instalarlos en la nueva flota. Entonces son equipos bastante durables y la explicación a que son durables pues tiene relación directa con que el equipo no tiene ninguna pieza móvil. Bien, antes de terminar quiero contarles que hay un punto importante con respecto a esta tecnología y al ser unos equipos de alta precisión requieren calibración. Entonces nosotros pues somos pragmáticos en esta parte de las calibraciones y cubicamos cada uno de sus tanques. Entonces los datos que ustedes van a ver en un software con una tecnología de este estilo que nosotros instalemos son unos datos en que usted va a ver en el software 47 galones y medio y usted va a estar tranquilo porque en ese tanque efectivamente hay 47 galones y medio. Y eso lo podemos entregar dado que hacemos un proceso de calibración de cada uno de sus tanques. Entonces es un dato que no proviene, no está digamos afectado porque el tanque le dejaron las correas flojas, entonces el tanque está más ancho, o le apretaron mucho las correas, entonces el tanque está un poquito más alto, o el tanque tuvo algún tipo de modificación, lo ampliaron, o el tanque es de una máquina y ustedes conocerán que los tanques de las máquinas pues a veces inician en B, luego están cuadrados y tienen unas formas que son muy particulares. Entonces pues queremos asegurarles que con este tipo de tecnologías efectivamente van a tener un dato real en el software en el que pueden confiar para tomar decisiones.
Bien, con esto ya estamos terminando. Nuestra recomendación definitivamente de todas estas tecnologías es utilizar los sensores de combustible de alta precisión, los últimos que conversamos. Son unos sensores que efectivamente tienen un costo mayor, pero hemos podido concluir que quienes usan este tipo de tecnologías han logrado reducir sus costos dramáticamente. En el caso, por ejemplo, de tractocamiones, hemos encontrado que la inmensa mayoría de los clientes han logrado reducir sus costos en 800,000 pesos mensuales por cada tractocamión. Y así es la historia en todos los demás equipos, en vehículos más pequeños, en volquetas, en embarcaciones, en dragas, en grúas, en lanchas, en buses, en equipos en la industria petrolera. La historia es exactamente la misma. En el caso particular de que ustedes tengan tanques estacionarios, básicamente el ahorro es mucho más grande. Hemos encontrado que controlar los tanques estacionarios le ha traído comúnmente ahorros a las empresas agropecuarias o a las empresas de construcción o a las empresas que usan este tipo de tanques para almacenamiento allá en la obra o en el lote donde están trabajando, de 100 galones por cada abastecimiento. En vista de que no hay ningún control, pues hemos podido observar que es común que en cada abastecimiento que se hace en el tanque estacionario, comúnmente de 3.000 galones de combustible, pues todo el mundo confirma que entraron 3.000 galones al tanque, pero realmente entran al tanque 2.900. En particular, si usted está usando tanques estacionarios en su operación, le dejaré un link en la parte de abajo para que conozca cómo, si usa control de combustible por medio de flujómetros, dispensadores, surtidores o tiqueteras, podría estar teniendo una falsa sensación de que tiene toda su operación controlada. Bien, estamos entrando entonces en el tercer capítulo de la serie Cómo ahorrar controlando el robo de combustible. En este capítulo trataremos el componente más importante de un sistema de control de combustible, es decir, el software. Si recuerdas, en el capítulo anterior, al final, conversamos e identificamos las ventajas y desventajas de los sensores de combustible de alta precisión. En este capítulo veremos los sensores de combustible de alta precisión operando en un tractocamión con 2 tanques de 120 galones, realizando recorridos a nivel nacional, e identificaremos en el software cómo ocurren extracciones de combustible reales y también realizaremos un análisis de rendimiento de dichos recorridos. Antes de entrar al software debemos identificar que existe un componente muy importante del que no hemos conversado hasta el momento, que es la unidad GPS. En este punto es importante entonces diferenciar 2 tipos de unidades GPS, las de baja precisión y las de alta precisión. Encontramos entonces en este momento en la pantalla una unidad GPS de baja precisión. Podemos identificar con claridad que los trazados no corresponden a la realidad. Parece que el equipo fuera un helicóptero donde realmente vemos que no va por las vías. En comparación, una unidad GPS de alta precisión nos va a entregar unos trazados que realmente coinciden y se acercan a la realidad del recorrido que tuvo el equipo. Aquí podemos verlo, por ejemplo, en este trazado. Estamos viendo cada uno de los giros, cada uno de los cruces que tuvo el equipo. ¿Cuál es el impacto que tiene entonces usar una unidad de baja precisión o una unidad de alta precisión? Básicamente, si analizamos los recorridos que tuvo este vehículo con este tipo de trazado, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que a las 8 de la mañana el vehículo estuvo ubicado aquí en este punto. Vamos a ver que a las 8:02 estuvo ubicado acá. Por lo tanto, el software sugiere que este equipo quizás entró aquí a este parque donde hay árboles, niños, piscinas, etcétera, con lo cual pues todos sabemos que realmente no ocurrió. El equipo tuvo que haber realizado su recorrido por la vía o de pronto por acá, por el barrio. Entonces, ¿cuál es el impacto real de esta situación? Básicamente, si le preguntamos a este software cuántos metros recorrió este vehículo desde las 8 de la mañana hasta las 8:02, el software probablemente nos va a indicar que el recorrido fue de 100 metros. Sin embargo, si le preguntamos a este software cuál fue el recorrido que tuvo el equipo desde las 8 de la mañana hasta las 8:02, nos vamos a encontrar con un resultado de que el recorrido fue aproximadamente 130 metros. Por lo tanto, aparecen 30 metros de diferencia y cualquiera podría decir que esos 30 metros de diferencia son despreciables o son muy pocos. Sin embargo, no podemos olvidar
que están siendo descartados en 2 minutos. Cuando revisemos el mes entero nos vamos a encontrar que la diferencia entre un sistema y el otro está en el orden de los 900 kilómetros. Por tal razón, va a ser muy importante que usted en su sistema de control de combustible utilice una unidad que efectivamente le entregue unos trazados en alta precisión, porque con toda certeza usted en algún punto, una vez que supere el tema del robo de combustible, va a aparecer la necesidad de rankear los conductores para saber quiénes tienen mejor o peor rendimiento, y tener la información precisa desde el punto de vista de los recorridos pues le va a ayudar a que pueda tomar mejores decisiones. Bien, si continuamos vamos a encontrar que en la parte fluvial tenemos exactamente la misma situación. Aquí podemos ver una unidad en baja precisión y acá podemos ver una unidad en alta precisión que para quienes están en el terreno o en el campo fluvial, pues van a ver aquí un equipo de batimetría que tiene un sonar en la parte de abajo de la embarcación, y ese sonar básicamente pues se encarga de trazar la topografía del lecho del río a fin de poder definir qué maquinaria se envía para mantener ese canal navegable, si envían una retroexcavadora o si envían simplemente una draga, etcétera. Entonces acá podemos ver el patrón del recorrido que realmente está haciendo ese equipo, ¿sí? Logran ver en la pantalla entonces unos trazados donde se está haciendo un recorrido completo. Es un patrón. Si usted está en la industria terrestre, igualmente esto le sirve, porque si usted está, por ejemplo, hablando de tractores, podrá identificar con claridad cuál fue el patrón de trazado o el patrón de arado que está realizando el determinado tractor, o si tiene maquinaria podrá también identificar si sus máquinas efectivamente están haciendo trabajo aquí en el área donde están indicadas para estar trabajando, o si el sábado, el domingo y el lunes sus equipos están yendo acá a la finca del vecino para realizar otro tipo de trabajos. Entonces esto es, digamos, importante tanto para quienes están en el área terrestre como para quienes están en el área fluvial o marítima. Bien, vamos en este momento entonces a acceder al software. Básicamente vamos a entrar a itkSoluciones.com. Damos clic en Fuel Monitoring. Y ahí nos vamos a encontrar que el sistema nos pide un usuario y un password. Ustedes, una vez que ya tengan el sistema, digitarán el usuario y el password. Y con eso entonces van a acceder, después de darle clic en entrar, van a acceder a una interfaz que es la interfaz que tenemos en este momento ahí en la pantalla. Básicamente van a darse cuenta que es un sistema que cualquiera lo puede usar, incluso sin ningún tipo de entrenamiento. Básicamente lo único que necesitamos es que las personas pues sepan navegar por internet, y con eso podrán sacarle el máximo provecho al sistema. Vamos a ver a continuación que para sacarle el provecho al sistema debemos hacer 3 pasos. El primer paso consiste en seleccionar el vehículo. Entonces vamos a buscar aquí el equipo. Vamos a buscar el equipo UEL 618 y lo seleccionamos. Ese fue el primer paso. Vamos luego a dar el segundo paso, que consiste en seleccionar las fechas. Entonces vamos a escoger desde abril 1 hasta abril 30 y le damos seleccionar. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso básicamente consiste en seleccionar los reportes de este listado o de esta pestaña de acá arriba, donde tenemos gran cantidad de reportes que podemos analizar. Vamos a concentrarnos en este instante en los más importantes. Entonces vamos a mirar reporte de trayecto y encontramos aquí entonces los recorridos que ha realizado el equipo durante este mes. Este es un equipo que se instaló en el mes de abril, y básicamente en la primera semana comenzamos a identificar diversos robos de combustible. Por ejemplo, si empezamos a ampliar acá el sistema, vamos a ver con claridad los sitios donde hubo abastecimientos, y si seguimos ampliando vamos a identificar también que durante todo el mes el equipo está presentando 3 sitios donde ocurre robo de combustible. Este es el primer sitio, este es el segundo sitio y este es el tercer sitio. Vamos a encontrar también acá un
icono, es una flecha. Si damos clic ahí podemos reproducir la ruta que siguió el equipo y ver el equipo desplazándose. En el evento en que tengamos, por ejemplo, volquetas, podrán usar este sistema para ver con mucha claridad cuántos viajes realizó el equipo, cuántas veces fue y cuántas veces volvió. Pero en este instante, por tema de tiempo, no vamos a realizarlo. Quiero darles la idea que tenemos aquí un sistema de rastreo satelital muy robusto, donde podemos manejar todos los parámetros y todas las variables. Por ejemplo, vamos a buscar la velocidad que ha tenido el equipo. Entonces nos encontramos con este gráfico donde encontramos que el equipo está superando sus límites de velocidad. Básicamente en este sistema pueden tener límites de velocidad variables para cada uno de los campos, con apoyo de sirena audible en cabina para que el conductor identifique cuándo está excediendo el límite de velocidad de un determinado campo o de una determinada área de trabajo. Y aquí en el mapa pues podemos ver con claridad, marcado en rojo, los eventos en los cuales el conductor, digamos, ha sobrepasado ese determinado límite. Vamos a ver a continuación otra variable muy importante, que es la variable del sistema eléctrico del equipo, donde podemos, por ejemplo, vamos a hacer zoom de la primera semana y nos encontramos entonces con un sistema eléctrico, que este es un vehículo de 12 voltios. Como vemos con total claridad, cuando está la franja blanca debajo, el equipo está apagado. Cuando vemos la franja gris, el equipo está encendido. Entonces podemos identificar aquí este comportamiento. Vemos que cuando el equipo está apagado, pues tiene 12.9 voltios. Y cuando el vehículo está encendido, está entregando 14.3 voltios. Por lo tanto, podemos concluir que el alternador de este equipo está funcionando perfectamente. Como dirían por ahí, está saludable. Porque cuando prenden el vehículo nos está cambiando el voltaje de 12.9 a 14.3. Por lo tanto, entonces podemos seguir haciendo nuestro recorrido y nos empezamos a encontrar con algunas situaciones particulares. Por ejemplo, aquí vemos que el vehículo, cuando está apagado, está entregando 13.1 voltios a las 3 de la tarde, pero vemos que luego a las 5 de la tarde ya está entregando no 13.1 voltios, sino 13.1. Luego, a las 7 de la mañana ya está en 12.9. Luego, a las 7 de la mañana del siguiente día ya está en 12.8. Y pues esta es una situación que nos debe llamar la atención, porque lo que estamos viendo es que la batería que tenemos en este caso está perdiendo su carga muy rápido. Este podría ser el comportamiento tal vez semanal del equipo, pero en este caso estamos viendo una descarga rápida, ¿ok? Bien, en este caso podemos observar que desafortunadamente pasaron por alto esta información. Y vemos aquí entonces en un punto que llegamos a una descarga profunda, ¿sí? ¿Logran verla? Ya empezamos a tener descargas profundas. Básicamente aquí logramos ver que el equipo pues tiene voltaje en 9 voltios. Y esto pues es una situación que ya en 9 voltios tenemos plena certeza que el vehículo no va a arrancar. Así por más que intenten, si podemos hacer un zoom aquí nuevamente, vamos a ver que intentaron prender el equipo y no lo lograron hasta las 14:35 del día 4 de abril, en el cual iniciaron el equipo con cables de otro tractocamión y lograron arrancarlo. Y bueno, supusieron que el equipo había quedado en perfecto estado. Sin embargo, ocurrió luego una descarga total de las baterías y tuvieron que estar desde el día 7 de abril hasta el día 15 sin operar el equipo, porque estaban en los temas de la pandemia y fue difícil dar cubrimiento para resolver la situación. Generalmente este tipo de equipos trabajan en campos un poco alejados y bueno, estuvo el equipo 7 días sin operar. Posteriormente lograron enviar una batería, cambiaron la batería y eso fue el 15. Y luego el día 25, ¿qué ocurrió? ¿Qué creen ustedes que ocurrió? Otra caída profunda del sistema
Y aquí pues nuestra recomendación cuando ocurre esto con baterías nuevas siempre es pedirle al cliente que revise los seriales porque probablemente vendieron la batería nueva y siguieron trabajando con una batería recargada. Entonces bien, vamos a entrar en materia ya. Después de haber visto esto tenemos ya claridad sobre el sistema de rastreo satelital que tenemos, donde podemos tener aquí conductores, geocercas, rutas, etcétera. Pero vamos a concentrarnos ya por tema de tiempo, vamos a concentrarnos en el combustible. Entonces, si adicionamos el combustible, vamos a tener este gráfico, volumen de combustible, y acá está entonces el volumen de combustible que nos están entregando los sensores que tenemos en cada uno de los tanques. Recordemos que este es un tractocamión que tiene 2 tanques. Por lo tanto, entonces vamos a empezar a revisar. Tenemos entonces acá, tenemos un primer abastecimiento desde los 49 galones hasta los 69. Luego tenemos aquí otro abastecimiento desde los 10 galones hasta los 111,7 galones. Y así sucesivamente podemos ver otros abastecimientos. Muy bien, yo quisiera pedirles que en este instante coloquen pausa en el video y analicen por un minuto en qué lugar de estos ustedes encuentran extracciones de combustible. Antes de que yo continúe y les confirme qué extracciones de combustible hubo acá, quiero que ustedes hagan ese ejercicio, poner pausa y revisar, hacer el análisis de dónde creería usted que hay extracciones de combustible. Bueno, espero que las hayas podido encontrar. Básicamente vamos a hacer, sin hacer ningún zoom, podemos apreciar que acá, por ejemplo, tenemos el equipo prendido y tenemos consumo de combustible. Vamos a hacer, o de todas formas, hagamos zoom para mayor facilidad. Vamos a ver que aquí tenemos consumo de combustible, tenemos el equipo prendido, vemos en la parte de arriba que el equipo está en movimiento. Luego aquí tenemos nuevamente consumo, luego acá tenemos consumo, tenemos movimiento. Y si seguimos observando con buen detalle, aquí tenemos una extracción de combustible. Entonces vamos a revisarla, vamos a revisarla en mejor detalle. Entramos acá, decimos escala de ajuste arbitrario, seleccionamos y vamos a encontrar aquí una caída brusca en el ritmo normal de consumo que tiene este equipo. Entonces aquí tenemos el ritmo normal de consumo y desde el minuto 8:57 con 04 segundos hasta el minuto 8:59 con 56 tuvimos una caída de 93,8 galones a 87,2 galones. Podemos tener los cálculos y hacer nuestros cálculos para identificar el consumo, la extracción, o también podemos adicionar acá el reporte de abastecimientos y drenajes, en el cual podemos ver entonces que tenemos una descarga de 6,6 galones en este sitio y que podemos estudiarla y diagnosticarla de la siguiente forma. Aquí en el mapa, entonces, si damos clic aquí donde ocurrió la extracción, vamos a encontrar que en el mapa tenemos este equipo. Vamos a identificar que el vehículo viene por la vía y se desvía, cruza hacia el otro lado. El vehículo viene y cruza, se ubica acá, y si damos clic en este punto vamos a ir al panorama y nos vamos a encontrar entonces con lo siguiente. Acá nos vamos a encontrar, este es el sitio donde se ubicó el equipo y ocurrió la extracción de combustible. Ustedes podrán revisar en detalle, hacer una inspección detallada, van a encontrar que normalmente los puntos de extracción donde ocurre el combustible son unos expendios ilegales de combustible. Comúnmente, si vamos y miramos estas casetas o casuchas por detrás, vamos a encontrar allá 50 pimpinas de esas azules de 50 galones de combustible, porque pues básicamente ahí existe y hay un comercio ilegal
de combustible. Entonces aquí encontramos el sitio y si continuamos haciendo el ejercicio y nos devolvemos, vamos a encontrar otros puntos de extracción donde básicamente ocurrió la misma situación. Aquí tenemos otro punto de extracción donde si vamos y miramos vamos a encontrar la misma situación. Y así sucesivamente. El robo de combustible no ocurre una sola vez, generalmente tiene un patrón, tiene una recurrencia. Y pues en este sistema ustedes podrán identificar realmente dónde están ocurriendo estas malas prácticas. También podrán encontrar que si miramos de nuevo el sistema eléctrico de este equipo, nos vamos a encontrar que en este punto, cuando desconectaron las baterías, básicamente el vehículo tenía 69.7 galones. Cuando volvieron a conectar las baterías, el equipo ya tenía 39.8. Es decir, que durante todo ese tiempo que el vehículo estuvo sin alimentación, también ocurrieron extracciones de combustible. Bien, hemos hecho entonces análisis detallados de extracciones, de abastecimientos. Ya pudimos observar que en el sistema tenemos este reporte de abastecimientos y descargas, donde miramos las descargas, pero no menos importante debemos ver también los abastecimientos, donde básicamente estamos viendo que aquí, en este punto, ocurrió un abastecimiento de 19 galones, luego en este otro punto tenemos un abastecimiento de 99.8 galones, y este es otro punto con el cual ustedes podrán ahorrar. Quienes ya usan esta tecnología están ahorrando por lo menos un 4% en el gasto mensual en combustible, pudiendo identificar que efectivamente la estación de combustible donde compran tiene la medida adecuada, y se están asegurando que si les cobraron 100 galones, si entraron 100 galones de combustible al tanque, la factura que les entrega la estación de servicio no indique, por ejemplo, 110 galones. Bien, tal como decíamos en el principio, vamos a movernos entonces a unos análisis más generales donde podamos ver el rendimiento de combustible que tuvo este equipo, utilizando otro reporte que tenemos que se denomina reporte consolidado. El informe consolidado tiene gran cantidad de parámetros. Vamos a concentrarnos en unos muy pocos que considero que son los más importantes, pero aquí uno podría escoger muchos otros parámetros. También hay algunos de ellos que dependen de otros periféricos. Básicamente vamos a concentrarnos en analizar cuál fue el rendimiento de combustible que tuvo este equipo durante el mes de abril. Lo primero que notamos es que el equipo estuvo muchos días sin trabajar, por lo que pudimos ver por problemas de energía, apareció la pandemia, etc. Entonces nos encontramos en este equipo con un recorrido de 2.674 kilómetros en el mes. Básicamente es un recorrido bastante bajo. Estos equipos normalmente tienen un recorrido de 8.000, 9.000, 7.000 kilómetros. En este instante tenemos esto por las condiciones que ocurrieron en abril. Y bueno, avanzando, vamos a ver que tenemos muchas otras métricas que podríamos realmente seleccionar. Acá tenemos muchas otras métricas, pero por tema de tiempo nos vamos a concentrar específicamente en las más importantes. Entonces, tenemos que la velocidad promedio del equipo fue de 38.4 kilómetros por hora, la velocidad máxima fue de 84 kilómetros, y empezamos a ver cosas interesantes. Entonces, tenemos que este equipo tiene 79 horas de trabajo, es decir, 79 horas en que tuvo el switch prendido. De esas 79 horas tenemos que 61 horas fueron en movimiento, y tenemos un parámetro que llama nuestra atención y son 18 horas de trabajo del equipo prendido sin movimiento. Por esta razón aparece siempre una pregunta, y es:
¿será que este equipo es una grúa? Pero no, como les decía, no es un equipo que trabaja estacionario, es un tractocamión para transporte de carga a nivel nacional. Y entonces pues salta la pregunta de por qué este equipo tiene 18 horas de trabajo sin movimiento. Y más a fondo viene otra pregunta, que es cuánto combustible gastó el equipo durante esas 18 horas. Entonces vamos a mirarlo aquí en el sistema y nos encontramos con que este equipo tiene un consumo real por cada hora de trabajo del motor sin movimiento de 2 galones, ¿sí? Lo cual nos lleva a concluir que definitivamente el equipo está durante esas 18 horas consumiendo combustible intensivamente, y nos lleva rápidamente a un cálculo de, si tomamos aquí la calculadora, nos vamos a encontrar que 18 horas de trabajo por 2 galones por 8.000 pesos el galón de combustible nos da una cuenta de 288.000 pesos. Y si tenemos en cuenta que este equipo estuvo solamente unos 10 días del mes trabajando, vamos a multiplicar esto por 3 y vamos a tener que esta flota, si todos los conductores tienen más o menos este mismo comportamiento, está quemando 864.000 pesos en combustible sin moverse. Y de ahí vienen entonces las preguntas de por qué ocurre eso, y creo que muchos de ustedes ya tienen la respuesta, pero lo que hemos encontrado comúnmente es que los conductores se quedan durmiendo en el vehículo para no gastar los viáticos que tienen asignados, prefieren quedarse en el vehículo durmiendo, chancleteando el acelerador para mantener el vehículo prendido con el aire acondicionado funcionando. Entonces este es uno de los primeros puntos con los cuales las flotas comienzan a tener ahorros de gran consideración. Todavía no hemos entrado en el análisis del robo de combustible, pero este es un punto que es común. Cualquiera podría pensar que este es un número exagerado, pero de todas las flotas que hemos visto hemos encontrado esto como una práctica extremadamente común, al punto en que si usted tiene 40 tractocamiones, probablemente esté gastando 24 millones de pesos mensuales en combustible durante el tiempo que sus equipos no se están moviendo. Básicamente ese es el primer punto. Vamos con el siguiente punto, tiene que ver ya con el combustible, y vamos a encontrarnos entonces con que este equipo tuvo un volumen inicial de combustible de 111 galones, tuvo un volumen final de 21 galones, es decir, comenzó el mes en 111 galones y terminó el mes con 21 galones, tuvo un consumo real de 422 galones y tuvo abastecimientos por 374. Y también encontramos aquí que las extracciones que estábamos viendo allá en el gráfico hace un momento estaban en el orden de sumaron en total 43 galones de combustible. Lo cual nos lleva entonces a unos resultados desde el punto de vista de rendimiento, unos resultados reales donde ya ustedes pueden conocer cuál es la realidad del rendimiento del combustible. Y entonces tenemos aquí que el kilometraje real por cada galón de combustible que tiene este equipo cuando el vehículo se está moviendo es de 7.54 kilómetros por galón, lo cual en nuestra opinión sigue siendo un rendimiento de combustible pobre, es un rendimiento de combustible que se puede mejorar, pero este es el dato que está entregando el calzado de este conductor cuando el vehículo está en movimiento, no lo olvidemos. Ahora, tenemos otra métrica aquí que nos dice que el rendimiento real combinado que tiene este equipo, contando tanto el combustible que se gastó cuando el equipo está en movimiento al combustible que se gastó cuando el equipo está quieto, está detenido, entonces ya esto nos entrega un rendimiento de 6.33 kilómetros por cada galón, lo cual es un rendimiento también bastante pobre. Bien, si continuamos analizando vamos a encontrar aquí los resultados de los consumos. Probablemente para quienes tienen maquinaria estas métricas de rendimiento en kilómetros por galón no signifiquen mucho, pero aquí también están los datos de cuánto consume el equipo por cada hora de motor en movimiento, de motor sin movimiento y el rendimiento combinado. Entonces aquí están
los rendimientos, consumo real por una hora de trabajo del motor, consumo real por una hora de trabajo del motor sin movimiento y consumo real por una hora de trabajo del motor en movimiento. Entonces tenemos acá que si esto fuese un equipo de construcción, tendríamos entonces que el equipo cuando está en movimiento está consumiendo 5.8 galones por cada hora. Cuando está detenido está consumiendo 2 galones por cada hora. Esta información que acabas de ver entonces definitivamente es oro para la rentabilidad de tu operación. Desde identificar las estaciones de combustible que tienen la medida descalibrada y que te entregan una factura de 150 galones pero entraron 140 en el tanque, pasando por los conductores que tienen extracciones en la vía, en los estacionamientos, etc. Y una vez que tengas que logres parar el robo de combustible en tu operación, podrás entrar entonces a la etapa del análisis de rendimiento de combustible de cada uno de los conductores, arranquear tus conductores, identificar cuáles son los mejores conductores, cuáles son los peores y proceder con un programa que inicialmente puede ser de entrenamiento y que posteriormente puede ya verse como una etapa disciplinaria. Esto te llevará a tener unos ahorros de gran consideración en tu operación. Estamos dando inicio al cuarto y último capítulo de la serie Cómo ahorrar controlando el robo de combustible. Te explicaré en este capítulo quiénes ya están usando este tipo de tecnologías, cuánto invirtieron y cuánto ahorraron. Tenemos instalaciones que han generado ahorros para empresas en todo tipo de industrias, desde camionetas, tractocamiones, maquinaria, tanques estacionarios, volquetas, particularmente en proyectos de construcción de gran envergadura, también en proyectos de construcción fluvial, en maquinaria, equipos de dragado, también en embarcaciones pequeñas de transporte de pasajeros, embarcaciones medianas, remolcadores, también en la industria agropecuaria, con tractores, maquinaria agrícola y en general con muchos otros tipos de maquinaria especializada. Los ahorros son de gran consideración en todas las industrias. Por ejemplo, en la industria del transporte de carga, quienes menos ahorran están ahorrando 800.000 pesos por cada tractocamión por mes. En la industria, por ejemplo, de las volquetas, los ahorros mensuales por volqueta están en el orden de los 500.000 pesos. En el caso de proyectos de construcción de gran envergadura, donde hay tanques estacionarios, camiones cisterna que transportan el combustible a la obra y todo lo demás, hemos tenido proyectos en los cuales están gastando 70 millones de pesos semanales y han pasado a gastar 40 millones de pesos. También hemos encontrado una reducción importantísima en este tipo de proyectos de aproximadamente 15 millones de pesos semanales en horas extras. En proyectos, por ejemplo, de construcción fluvial, hemos tenido reducciones en el gasto mensual en combustible hasta del 50% en proyectos de dragados con equipos que tienen 2, 3 o 4 tanques de 3.000 o 4.000 galones de combustible en cada una de sus dragas. Hemos tenido ahorros hasta del 50% en el gasto mensual en combustible. En este instante estamos viendo un documento en PDF. Es un documento que todos lo pueden descargar. Básicamente pueden ingresar a la página itkSoluciones.com y van a encontrar allá la opción cotizar. Vamos a encontrar esta página y aquí en la parte de abajo de la página van a encontrar nuestra propuesta comercial, que es el PDF que estábamos viendo hace un momento. Pueden colocar sus datos aquí, registrarse y descargar la propuesta. En la propuesta van a encontrar los diferentes equipos y configuraciones más comunes. Aquí en la página también están disponibles y entonces encontramos básicamente que los precios o el valor de este tipo de tecnologías básicamente consiste o depende de la cantidad de tanques y la altura de los tanques. Entonces en este instante en la página pues tienen las configuraciones más comunes, donde encontramos por ejemplo una volqueta. Entonces las volquetas, por ejemplo, tienen un tanque de 70 centímetros de altura. Comúnmente es solo un tanque. Entonces, dentro de este precio van a encontrar una unidad GPS de alta precisión, la instalación de la unidad GPS, un sensor de combustible de alta precisión, la instalación del sensor y la cubicación o calibración del sensor
que como entendieron en los capítulos anteriores, es una cubicación que hacemos para cada uno de los tanques. Bien, en el caso por ejemplo de tractocamiones que tienen 2 tanques, entonces encontramos el siguiente producto, donde básicamente incluye una unidad GPS de alta precisión, la instalación de la unidad GPS, 2 sensores de combustible, la instalación de los 2 sensores de combustible y la calibración de los 2 sensores de combustible. Posteriormente ya encuentran el producto que incluye un sensor de 1 metro, que básicamente es utilizado en los tanques móviles pequeños, maquinaria a partir de la 320, incluyendo la 320, generalmente son sensores de 85 centímetros, por lo tanto se necesita un sensor de 1 metro, y también remolcadores pequeños o medianos. Luego vienen comúnmente los equipos cisterna que transportan combustible en la obra, donde comúnmente se requieren sensores de 1,5 metros, y así sucesivamente encontrarán aquí en la página sistemas para 2 metros, 2,5 metros y 3 metros. Entonces, para armar su cotización, básicamente pueden de una forma muy sencilla seleccionar. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos un proyecto donde tenemos 5 volquetas. Entonces, añadimos las 5 volquetas. Tenemos, por ejemplo, un tanque móvil de 1 metro. Y tenemos, por ejemplo, 2 tractocamiones con 2 tanques cada uno. De esta forma ya completamos, por ejemplo, un pedido. Le damos ver el carrito y aquí encontramos entonces la cotización, que básicamente ustedes la pueden imprimir, pueden proceder con finalizar compra y les va a llegar el presupuesto. Esto no implica aún una compra real, básicamente es un método que les va a permitir hacer sus cotizaciones, estimar los precios de cuánto cuesta para su flota, pueden avanzar en el proceso solo va a quedar en firme cuando realicen el proceso de consignación en el banco y ya nosotros hagamos la asignación del personal para comenzar las instalaciones. Estamos ya terminando completamente el entrenamiento, la gran conclusión que nos queda es la experiencia que han tenido todos los clientes que han estado con nosotros desde el año 2012, que en su inmensa mayoría han recuperado la inversión en 3 meses, en proyectos de construcción donde hay tanques o maquinaria especializada o equipos que tienen tanques de alto galonaje, pues esta inversión se recupera muchísimo más rápido que eso, y una vez que se cumple ese tiempo de recuperación de la inversión, todos nuestros clientes han encontrado de manera consistente una mejora dramática en la rentabilidad de su operación. Quedo muy atento para resolver cualquier inquietud que tengan. Pueden dejarme comentarios, contactarme por correo electrónico en jespinal@itksoluciones.com o entrar directamente a mi agenda en itksoluciones.com/agenda-espinal. De ahí pueden reservar tiempo para que conversemos de las inquietudes particulares que puedan tener.